Tarea. Y los líderes comunitarios. Presenta. Yachascoyanacuna, Tucuy, Ayllucunamanta. Puntos de vista. Por el fortalecimiento de una educación intercultural bilingüe en Canchis. Muy buenas noches, amables televidentes, de retorno a nuestro programa Yachascoyanacuna, Tucuy, Ayllucunamanta. Contentos de estar nuevamente con ustedes para poder compartir siempre aspectos relacionados pues al tema educativo, sobre todo en la parte pedagógica. Salimos gracias al trabajo que venimos haciendo con la Asociación de Maestros Checajñán, la Asociación de Maestros o de Líderes Comunitarios en este caso, y que en esta oportunidad auspiciados pues por Andes TV, ¿no? Andes TV. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir todo lo que viene aconteciendo en el sector educación. En esta oportunidad estamos acompañados de un amigo, pues Miguel Quispe Chaiña, integrante de la asociación Alincausa, y no, para nosotros un orgullo de pertenecer a esta institución en calidad de, en este caso recibir el apoyo, ¿no? Como institución educativa 56022 de Cochacunca. Muy bien, bienvenido a nuestro programa, Miguel, y gracias por aceptar, porque he buscado bastantes oportunidades para invitarte, pero no lo hemos podido hacer tanto en la radio como en la televisión, y a mí me alegra mucho tenerte acá, Miguel. Sabemos de la trayectoria, del trabajo que vienes haciendo, el trabajo fuerte que vienes haciendo en el tema pues de ayudar y coadyuvar al sector de educación a tener algunas estrategias, sobre todo en algo fundamental que es la convivencia, ¿no? Que es algo difícil que se viene manejando. Bienvenido al programa, Miguel. A ti las gracias, a Rubén, y saludo a la teleaudiencia de Andes TV y de tu programa, ¿no? Las buenas noches, que siempre al terminar el día, ¿no? Ese espíritu de desearnos todavía algo bueno para nosotros, ¿no? Así como amanecemos un buen día, una buena noche, nos merecemos todos, ¿no? Y sobre todo en este trabajo que hacemos. Sí, pues, y todavía en un contexto donde, a nivel de la sociedad peruana, a nivel nacional, vivimos terribles momentos, ¿no? Llenos de corrupción, plagado de tanto problema social que se viene presentando, sobre todo en el tema de seguridad y otros aspectos más, que difícilmente a veces se puede manejar ya a nivel de una coyuntura ya fuerte que es el Estado, ¿no? Si no lo manejamos educativamente primero. ¿Qué piensas de esta coyuntura que vivimos, Miguel, que es un poco complicada? Sí, el contexto que vivimos en nuestro país, como también en América Latina, es bastante difícil, ¿no? Hay un contexto muy propio que ha vivido, por ejemplo, Ecuador, con todo el movimiento indígena de los pueblos de Riobamba, de las provincias altas, ¿no? De Ecuador, que tomaron Quito, el Congreso, Moreno, el presidente, tuvo que replegarse hacia Guayaquil. Es un contexto muy candente que sigue ahí en Ecuador, el contexto de la burbuja que ha vivido Chile, y que hoy día, ¿no? Ha reventado toda esa posición más neoliberal, férreo, que ha impuesto Chile, ¿no es cierto?, como modelo económico. Parece que no aguanta más, la ciudadanía ha soportado, ha callado por mucho tiempo. El contexto boliviano también es algo muy latente, porque la media luna económica, que es toda la parte de Santa Cruz, Sucre, parte de Cochabamba y algunas ciudades de la Amazonía boliviana, siempre han tenido un recelo, digamos, a la parte altiplánica, ¿no? Incluso de tratar los indígenas, de tratarlos lo peor. Y siempre lo han tenido entre cejas al presidente Evo Morales, ¿no? Después el cambio de presidencia en Uruguay, ¿no? Que es también el problema de Brasil con los incendios que hasta ahora siguen en los bofedales que
En América Latina está ahí, ¿no? Y en Centroamérica tiene lo propio todavía, México que también, ¿no? Y ahí estamos Perú. No nos quedamos No, ¿no? en el tema de inseguridad y sí, problemas de corrupción y estas cosas, ¿no? un punto ha sido de cerrar el Congreso, está cerrado el Congreso, pero queda todo lo otro, ¿no? Cómo afrontar la corrupción, cómo afrontar la inseguridad ciudadana, cómo hacer que ahora, ¿no?, que se empieza a trabajar a nivel de candidaturas para ser legisladores, de repente es más de lo mismo. Entonces, ¿dónde está el cambio, no? La renovación. Parece que los partidos estaban con el pantalón abajo, se les encontró en ese contexto y no tienen, están proponiendo gente que casi no aporta o no aportaría nada para los meses que queda, digamos, de trabajo en el Congreso. Es un desafío, creo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que tomar las cosas en serio aquí? Es educación. Es el sector educación, es el profesorado, y bueno, también nuestro profesorado está como está, ¿no? Hay 3 grupos, creo, a nivel de país, de región, y aquí también, ¿no? Uno de los problemas fuertes, ya hablando en el sector educación, Miguel, porque cuando cogemos la coyuntura te sientes un poco triste y decepcionado, ¿no?, de lo que puedas hacer también como maestro, pero los problemas fuertes en el sector educación hoy por hoy son pues los problemas de convivencia escolar, ¿no? Partiendo de los mismos maestros, los mismos estudiantes y también los padres de familia. Y manejar eso, Miguel, ha sido complicado. Recordarás nomás, años anteriores la letra entra con sangre, ¿no? A cocachos aprendí, Nicome de Santa Cruz te lo decía, ¿no? Con orgullo. Con orgullo, y a muchos papás lo recuerdan así, o sea, dicen, no tiene que volver ese tipo de educación hoy por hoy, porque de lo contrario vamos a continuar teniendo lo que se está presentando con la juventud. Pero sin embargo, cuando haces retrospección al pasado, ¿quiénes están cometiendo errores? Pues, Miguel, son aquellas personas que han recibido esa educación. Esa escuela. A cocachos aprendí, ¿no? Esa escuela. La letra entra con sangre. Esa gente es la gente que está cometiendo estos errores, la gente que nos está dirigiendo, la gente que es ahora delincuente, que está en las calles robándonos, gente que ha pasado por nuestras escuelas, que lamentablemente en algún tiempo pues hayan recibido este tipo de trato. Entonces, frente a esa coyuntura, Miguel, ¿qué estamos haciendo desde el INCAUSA, ¿no? A nosotros nos parece interesante la propuesta que ustedes han dado y trabajan con muchas escuelas, Miguel. Sí, en el momento estamos en el ámbito de la UGEL Canchis, con varias instituciones, con proyectos de Escuela Constructora de Paz y jóvenes promotores de paz, ¿no? Después estamos en la UGEL Canas desde este año. Hemos vuelto, después de mucho tiempo que habíamos trabajado por Canas. Estamos por la UGEL Melgar y la UGEL Carabaya, son 4 UGELes en los cuales tenemos convenios. Bueno, es todo un desafío. En momentos reflexionamos y nos encontramos que estamos contracorriente. Una posición es todo este neoliberalismo de imponer un modelo, todo pro éxito, ¿no? Todo a nivel más intelectual, ¿no es cierto? Por eso se promueve solo que se haya el énfasis en matemáticas, en comunicación y los concursos y todo. Y lo otro es toda la situación de convivencia, ¿no? De cómo se quiere manejar que el modelo antiguo, digamos la escuela antigua que decimos, sea la que tiene que predominar. Entonces tiene que entrar la letra entra con sangre. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando decimos que el modelo, el formato, la experiencia antigua ha sido exitosa, entonces nos preguntamos por qué hubo el nazismo en el mundo, por qué hubo las grandes dictaduras en América Latina, por qué lo de Pinochet en Chile, ¿no? Entonces, si todo antes era mucho más interesante, ¿por qué no ha tenido durabilidad ese modelo? Entonces creo que hoy, más allá de estar que antes fue mejor y ahora no, es ponernos a pensar y poner en común nuestros criterios, nuestras estrategias, todo lo que venimos trabajando justamente para poder afrontar, ¿no?, de una forma más creativa toda esta situación, ¿no?
porque si no nos vamos a quedar siempre en eso, ¿no? De antes fue mejor y ahora no, y todo lo demás, que no ayuda en nada, ¿no? Sí, mira, ahorita hago una retrospección a lo que vengo haciendo en mi práctica, y generalmente lo más fácil, Miguel, lo más inmediato para solucionar un problema es recurrir a la violencia, pues, no a condicionar, no a los pequeños. Eso es lo más inmediato, o sea, es lo más rápido que te va a solucionar tal vez el problema. Un niño que no haga la tarea, hoy día le tiras la cuerda, mañana seguro que lo va a hacer, ¿no? Y lo más difícil, lo más complicado es encontrar esas estrategias, ¿no? Desde un mundo de paz. Yo me acuerdo un video ahí, lo vamos a ver seguro más tarde, donde nuestros niños analizaban, ¿no? ¿Qué es la paz y qué es la violencia, ¿no? Y ahí encontraban esos ingredientes que hacen daño a las personas, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos en ese papel, Miguel, los profesores, ¿no? Buscar lo más fácil, no solo los profes, los padres de familia que te vienen a decir, mira, te cuento, se presentan en la escuela con su chicote y te dicen, no, profesor, ya no soporto ya, amigo, esto te estoy trayendo, golpéalo, amigo. Lo delegan. ¿No? Te está dando, ¿no? Y bueno, pues a ese nivel estamos llegando. Entonces, hacer estas estrategias que ustedes han propiciado y están propiciando en las escuelas, Miguel, es un trabajo fuerte también, y a partir también de ustedes investigar y buscar y traérnoslos a nosotros con los maestros, ¿no? Sí, cuando estuvimos trabajando por Apurímac en los años 2004 y años siguientes, encontramos que había más de 90 formas de castigar a los niños, ¿no? 90, y uso de materiales, ¿no es cierto? Había un sinfín y los nombres que tenían, el chicote, el palo, el pellizcón, el jalón, y cada cosa tenía su nombre, y eso llegó a 90, algo más. Y seguro que aquí, si hacemos todo un inventario, habrá también un buen número, ¿no es cierto? Pero aquí, Rubén, muchos de nosotros como adultos decimos, ¿no? Pero yo estoy aquí y soy profesor, ingeniero, médico, policía, qué profesión que abrace, gracias a esa manera de educación. Pero aquí hay que hacer el deslinde. Pero cuando hemos sido niños, cuando nos estaba cayendo la paliza, seguro que lo decíamos así, oh, qué bien que me están dando la paliza porque así voy a ser profesional. No lo decíamos, no era así, porque nuestro sentir era otra cosa. Entonces, claro, hoy día ya pasó, de repente nuestros padres ya ni siquiera están, entonces ya sí, ¿no? Pero no es así. Tenemos que ver el sentimiento del niño, de la niña, del joven, ¿no? Cómo lo vive, cómo sufre ese momento. Y ese momento doloroso es que marca para toda su vida. Y demostrado, ¿no? Así es. Por eso es que se traslada, ¿no? Así es. La violencia va trasladándose de generación en generación. Así. Y yo tengo una experiencia muy concreta que puede parecer absurdo. Y esta mañana me hacía recordar un amigo periodista al hacerme una entrevista en visita a mi huerta. Le gustó lo de una de las plantitas aromáticas. Y le digo, ¿sabes? Cuando tenía 2 años y medio, mi tía me dio un mate de esa plantita. Y he buscado esa plantita por años. Hasta que hace unos 10 años, quizás un poco más, aquí en Sicuani, en una huerta, encontré ese aroma. ¿Y cómo hizo la conexión? ¿Dónde está esa? Lo recuerdo, esa planta, quiero. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí está. Es el cedrón. Fíjate, si eso tengo grabado y lo he buscado, estaba así, y que ninguna planta comparaba con ese aroma, igual me pongo a pensar, si hemos sufrido daños, está ahí. Eso no desaparece. Y entonces está, y muchas veces reclama. Muchas veces sale y por ahí que nos preguntamos, pero ¿por qué este niño es así? Si yo le doy plata, le compro todo. Sigue reclamando, sigue diciendo algo, sigue llamando la atención de ese sufrimiento, de ese dolor que ha vivido.
Entonces, si un niño recibe cariño, amor, comprensión, escucha, ese es su aprendizaje y eso es lo que va a hacer toda su vida. Y en la educación eso es clave. Y es clave, porque mira, si existe violencia en la casa es porque han sido maltratados. Si golpeas a tu esposa es porque en alguna oportunidad has visto que ha ocurrido eso y tú también has sido maltratado, ¿no? Eso se va arrastrando, ¿no? A pesar de que lo hayas justificado, ¿no? Porque yo también conozco a médicos, ingenieros que maltratan a su familia, pues. Y ahora, y nadie lo piensa, no, nadie dice, a las 4 de la tarde hoy voy a castigar a mis hijos. Claro. Nadie dice eso, es algo que sale. Y después uno se dice, ¿no? Se siente mal, y, pero ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué lo he hecho? Es toda esa experiencia. Y es complicado, de vida, ¿no? Porque si rompes una taza, me acuerdo muy bien, mi padre rompió una taza y mi padre me golpeó, ¿no? Una taza que cuesta hoy día 3 soles. Por esa taza me golpeó, pero de la forma como me golpeó es pues para no olvidarme, ¿no? Sí. Y eso se arrastró, ¿no? Y junto con nosotros, seguro la violencia. En todo caso, nos parece importante, Miguel, que ustedes desde Allincausa, en estas escuelas, porque muchos me preguntan, mira, te cuento, muchos profes me dicen, ¿y cómo ingreso a Allincausa? Quisiéramos que nos ayude en el tema de convivencia escolar y en otros aspectos fundamentales de Allincausa, ¿no? Y es un poco difícil también ese aspecto, pero sin embargo, yo estoy feliz de que ustedes hayan ingresado a la escuela y nos hayan ayudado a manejar el conflicto o el tema de conflictos en la institución educativa, ¿no? Ese marco es el objetivo final de Allincausa. Sí, justamente nosotros hacemos todo un proceso. El paso primero es conocernos, es desarrollar, fortalecer nuestra autoestima, es el paso que uno tiene que trabajar de sí mismo, ¿no? Y ahí nos encontramos pues con nuestro pasado. Pero es interesante encontrarnos justamente, y cualquier escuela psicológica hoy día, lo primero que te va a preguntar es de qué familia vienes, cómo ha sido tu niñez. O sea, a veces entendemos, ¿no es cierto?, cuando decimos, no, a ver, quiero una ayuda, un aporte, y queremos como que alguien nos va a hacer la consulta, el trabajo, es de ahora para adelante, no, es, a ver, ¿no?, ¿de dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu raíz? Entonces, si ahí encontramos una raíz de violencia, el profesional lo entenderá mejor para ayudarnos. Entonces, mucha gente se resiste a eso, ¿no? Ah, no, pero yo he ido a un especialista o he ido a trabajar con Allincausa. No, pero yo no quiero que me pregunten de mi pasado. Pero allí está justamente el asunto, ¿no? Pero es quien mejor entra de parte de nuestros maestros y maestras a trabajar su propia persona, se va a dar cuenta que va a entender mejor a los demás. Porque ahí no solamente es una cuestión cognitiva de tener todo en la cabeza, sino es el sentir ese sufrimiento, ese dolor que ha llevado una vida, le va a ayudar a entender mejor, ¿no?, a ser más empático con sus niños, niñas, porque va a decir, a mí me ha dolido lo que mi padre o las personas que me han acompañado han hecho conmigo, entonces yo tengo que entender a estos niños, ¿no?, que necesitan escucha, que necesitan acompañamiento, que necesitan ternura, ¿no? Entonces ahí uno, después de trabajar toda esta parte, vamos ya a los demás trabajos. Entonces viene el trabajo de empatía, que es a entender entonces mejor a los demás. Si uno se comprende a los demás, valora a los demás, entonces ahora viene el trabajo de solución de conflictos, ¿no? Entonces ya es toda una etapa donde, ¿no?, y una etapa que lo manejan adecuadamente. Ustedes han preparado unos módulos que ya están listitos para ejecutar, que eso nos permite a nosotros encontrar las estrategias. También a veces es difícil ingresar a trabajar con maestros que tienen un arraigo, ¿no?, detrás de ellos, que es un poco complicado de repente cambiar, pero sin embargo sí encontramos respuesta de muchos profes que le han dado también un insumo a todo el tema de manejar adecuadamente la resolución de conflictos o el tema de convivencia escolar, vamos a decirlo así, que bueno, si se encontraran contigo, lo que ustedes tienen sería un insumo interesante, ¿no? Eso creo que es resaltable y plausible, Miguel. Sí, y otra cosa, Rubén, a veces no logramos entender también que el proceso de desarrollo humano es complejo. Entonces, queremos algo rápido, ¿no?, como una pastilla. Entonces ya yo vengo a trabajar con Allincausa
Entonces, al siguiente mes ya todas las cosas solucioné ya todo. está, ¿no? No es así, o sea, uno hace su propio proceso. Ahora, es acompañar el proceso de los niños, son 20, 30 niños en aula, es acompañar el proceso de los padres y madres de familia, porque si no, yo voy trabajando en aula y los papás son ausentes y siguen haciendo lo mismo. Entonces, es una exigencia, ¿no? Incluirse en el proyecto con Allicaos es una exigencia personal. Ahí quiero decir que nosotros también seguimos trabajando. Yo personalmente tengo 2 hijas, un hijo, seguimos trabajando, escucho a ellos muchas cosas de los que yo he cometido y vamos ayudándonos, vamos construyendo, ¿no? Y eso me ayuda también a justamente decir a los maestros, a los padres de familia, decirlo, ¿no? Sí se puede, pero ten en cuenta esto, aquello, lo otro, porque también lo estamos experimentando, ¿no? No es solamente de los libros, está muy bien la parte teórica, los libros nos ayudan, las investigaciones que se han hecho en muchos sitios nos ayudan, pero cuando tú mismo lo vives, eso complementa, ¿no? Ayuda bastante, y sobre todo los talleres que ustedes hacen, ¿no? Los talleres que hemos participado. Y en los talleres, Rubén, no hay taller donde la guía que usamos lo llevamos a todos los talleres. Tenemos la guía que llevamos a Cochacunca. Cochacunca tiene una realidad muy propia. Así esté cerca Lari Puchuri, es muy distinto. Y es muy distinto a Queromarca. Y estas son muy distintos a Peñalosa, o a Gaona Cisneros, o a 792, o a Rosaspata, a colegios a escuelas donde hemos estado. Entonces, las experiencias, ¿no? En la construcción humana, no se puede decir, ya, Sicuani, entonces es uniforme, es único. No, cada sitio tiene ¿no? Ustedes que trabajan la parte más intercultural encontrarán, incluso en la cuestión idiomática, hay palabras que tienen un significado propio que es distinto al del otro, que está muy cerca. Sí, pues. Y ahí está la riqueza justamente, ¿no? Entonces no hay un solo modelo, y creo que ahí es interesante como también como maestros es conocer esa realidad, no solamente es ir, bueno, aquí conmigo amanece el día, no, sino es conocer esa realidad, cómo es la experiencia de vida de nuestros padres y madres de familia, cómo están nuestros niños, por qué este niño es callado, por qué este niño es extrovertido. Entonces, al preguntarnos, vamos a ir encontrando de dónde viene. Es muchas veces por la violencia. Por la violencia en casa es que los niños vienen callados, no participan, están ahí, o otros que son hiperactivos, que no saben, no tienen límites, y uno dice, ¿por qué? No es solamente porque es un chico malcriado, no, está diciéndonos algo con esa manifestación corporal, gestual, de vida que tiene cada niño o niña, ¿no? Interesante, Miguel, y sobre todo resaltar el tema de que todo se hace vivencialmente, ¿no? Y recoger las evidencias y también alcanzarles a los maestros, y eso es lo que nos parece interesante en las jornadas que realizan. No nos sentamos y escuchamos a un ponente hablar sobre algunos valores fundamentales en la vida que queda ahí en la teoría, ¿no? Lo que si ustedes hacen, lo que me interesa a mí también es que lo hacen vivencialmente, y eso cala en nosotros, ¿no? Y como tú lo has dicho, en algún momento yo me he sentado en uno de esos talleres y he contado algunos momentos difíciles que he vivido de niño, ¿no? Y eso creo que es interesante, Miguel. Nosotros queremos seguir conversando contigo, Miguel, pero antes de eso vamos a ir a una pequeña pausita para que vean también nuestros televidentes lo que los niños preparan respecto a la Allicaos. Vamos a ir a continuación a una pausa. Hola, queridos amigos, hoy venimos a hablarles sobre un tema muy alarmante. ¿Alarmante? ¿Y sobre qué? Es sobre la violencia familiar, un tema muy preocupante. Sí, compañeros, la violencia familiar nos afecta a nosotros los niños junto con el maltrato infantil. ¿Maltrato infantil? ¿Y qué es? El maltrato infantil es todo daño o agresión producido al niño, niña y adolescente por sus padres, maestros, familiares y otras personas, a pesar que se haya hecho con la intención de disciplinarlos. Puede darse diferente tipo de maltrato: psicológico, maltrato por negligencia, omisión o por abuso sexual. Cualquier tipo de maltrato
crea diversos sentimientos en la víctima, pudiendo convertirse en maltratantes en potencia a corto tiempo. ¿Y qué tipos de maltratos existen? Los insultos, las comparaciones, o que sus hijos vean discutir a sus padres o vean maltratar a la madre. Además existen maltratos por descuido o negligencia. Y esto es cuando nos preocupamos por nosotros mismos y no nos interesan nuestros hijos. También es no darle afecto a nuestros hijos y no saberlos escuchar. ¿Y qué podemos decir del abuso sexual? Eso se da en las parejas, casados o convivientes, de padres a hijos, de personas conocidas a desconocidas, que abusan sexualmente a nuestros hijos, hijas o parejas. ¿Y dónde podemos denunciar esos maltratos? Claro, buena pregunta. Si eres víctima o conoces casos de agresión o maltrato a niños, niñas y adolescentes, puedes contar con la colaboración de las siguientes instituciones. Módulo de atención al maltrato, Hospital Regional y Hospital de Sicuani, Establecimiento de Salud, Ministerio Público, Comisaría de Munas. Entonces, amigos, ya estamos informados. Debemos ser amigos de nuestros hijos. No a la violencia familiar, debemos evitarlo juntos. Es un mensaje de los niños y niñas de la escuelita de Cochacunca y de la Posa de Salud Mental de Pampapaya. ¡Mi lápiz! Yo no le he roto tu lápiz. ¡Ahora vas a ver! ¡Alto! Entre compañeros no debe existir la violencia. Aprendamos a resolver nuestros conflictos hablando y escuchando. Digamos no a la violencia. Entre compañeros somos como hermanos y debemos vivir en armonía. La violencia nos lleva a más violencia. Es un mensaje de los niños y niñas del 5º grado de la escuelita de Cochacunca. ¡Chao! Muy bien, luego de esta pequeña pausa, ahora sí de retorno, bueno, disfrutando también de lo que nuestros pequeños piensan de este tema, ¿no? Muy bien, Miguel, a nosotros nos parece importante todo el proceso que ustedes siguen para sacar adelante el trabajo que vienen haciendo en las instituciones. Nos gustaría un poco que nos amplíe sobre la metodología y la estrategia, ya nos adelantaste algunos aspectos que son fundamentales en este proceso, Miguel. Sí, en Allincauce estamos con la metodología vivencial justamente que se ha buscado hacer, ¿no?, para poder hacer una llegada mayor desde donde la persona sienta, lo viva, ¿no? Es, nuestra base teórica es la psicología histórica, ¿no?, y que hace que esta metodología vivencial tenga la llegada porque hace que uno viva eso. Entonces no es solamente cognitivo, porque a nivel de cognitivo, de cabeza, por ejemplo, Jan Buquet, que es el coordinador de Allincauce, siempre dice, ¿no?, creo que nuestra educación aspira a que todos seamos cabezones, pero vacíos. Tengamos tanto conocimiento ahí. Pero a nivel de nuestro sentir, ¿no?, el corazón no diga mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo es que del corazón a la cabeza se haga muy distante? Y es allí donde ponemos el énfasis. Por eso usamos esta metodología vivencial donde el maestro, ¿no?, reviva su vida, que ayude a los niños justamente también a revivir esta experiencia, y para eso complementamos con los materiales también que sean, ¿no?, de sencillos. Justamente nuestras guías son sencillas. A veces en educación, muchas veces cuando hay una presentación, un foro, un seminario, rápidamente nos preguntamos quiénes van a venir y de dónde.
¿no? Para asistir, porque Para si no, no asistir, vamos. sí. Pero cuando Si es Miguel, no vamos. Ya, cuando presentamos eso, después también dice, no, era un lenguaje difícil, no se ha entendido, tiene que ser algo más popular. Más fácil. Pero lo más sencillo está en la gente con quienes vivimos. Entonces es compartir, por eso hacemos los talleres, ¿no? Entonces los talleres, como habrás experimentado, no son pues de alto, digamos, contenido teórico y de charla, sino es desde nuestras vidas para poder justamente, ¿no?, encontrar entre todos, entonces, qué estrategias usamos para ayudarnos mejor, a escuchar, a comprender, a querernos, ¿no? Y es esa la fianza que tiene Allin Caussay para poder ayudar mejor, ¿no? Porque si es solo una cuestión teórica, cognitiva, sí, todos sabemos sobre valores, todos sabemos sobre normas, todos, eso uno lo hace como una oración. Pero de eso a vivirlo es bien difícil, y creo que para nosotros apostamos es más vivirlo, hacerlo experiencia de vida en cada uno de nosotros, ¿no? Creo que ahí es a veces donde hay cierta resistencia también en el profesorado, ¿no? Porque dice, no, pero estoy haciendo, entonces, pero no solo es hacerlo, dictarlo, es vivirlo también, ¿no? Y el testimonio es clave. En estos días escuchamos siempre en las emisoras acá, no decir, si el papá toma, se descontrola, los hijos están aprendiendo eso. Entonces, ¿cómo le podríamos decir, hijo, no tienes que tomar? Entonces, ahí es la pérdida de autoridad. La pérdida de autoridad no es porque hoy día se trabajen los derechos, ¿no? Y los derechos no solo se trabajan en el Perú, se están trabajando a nivel del mundo, pero de repente en las otras culturas los adultos dan testimonio de vida, entonces todos aprenden de eso, ¿no? Y entonces ahí tal vez es fundamental resaltar que tú lo decías, Miguel, la familia es fundamental en el proceso también de coadyuvar a que esto se maneje adecuadamente en la escuela, ¿no? Porque a veces, el profesor tiene la responsabilidad, la escuela tiene la responsabilidad de educar a mi hijo, y todos se lo echan a la escuela, cuando el papá llega a la casa y encuentra a sus hijos dormidos, porque ya ha trabajado todo el día y no tiene un espacio para poder conversar, revisar lo que está haciendo, ¿no? Entonces es complicado ese aspecto, ¿no? Y al final quien tiene la responsabilidad es la escuela, ¿no? Sí, creo que cargamos mucho esa responsabilidad, ¿no? Para eso va la escuela, para eso va el colegio. Asuntos sexuales, para eso está el colegio. No sé, ¿no? Son malcriados porque la responsabilidad es de los profesores, ¿no? Estamos delegando mucho, así como antes en la escuela antigua hemos delegado que quien tome las represalias frente a nuestros hijos o frente a nosotros eran nuestros maestros, por eso nos daban el chicote. Hoy delegamos, ¿no?, que todo lo haga también, quizás ya no a ese nivel de chicote, pero que el saludo es responsabilidad del maestro. Todo es, ¿no? La responsabilidad del maestro en la escuela es trabajar los temas, ¿no es cierto?, y complementar lo que la casa tiene que promover. La casa es la familia es quien tiene que promover los valores, la familia es quien tiene que promover el respeto, ¿no?, toda la valoración que tengamos entre nosotros. Entonces, a eso complementa la escuela, el colegio, los maestros, ¿no? Entonces, y creo que hay un problema también de índole más de violencia estructural y violencia cultural que vive nuestra sociedad. No hay trabajo, las familias tienen que ir a buscar lejos, y eso dificulta esa relación. Pero a veces nos preguntamos, ¿necesitamos horas y horas para estar y comunicarnos con nuestros hijos, o son los minutos que tenemos oportunidad, los pocos minutos, aprovecharlos muy bien en la mañana o en la tarde, ¿no?, en el momento que estamos, o los sábados y domingos? Creo que eso ayudaría mucho. Entonces, ¿cómo aprovechar eso para poder ayudar a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en la mañana, al despedirlos, Rubén, ¿no?, o cuando están llegando, o en el momento que nos dicen, ¿cómo te ha ido la escuela? ¿Qué dice tu maestro? ¿Qué dice tu maestra?
cómo están en el aula. Entonces los niños dicen, yo valgo, mis papás me toman importancia. Pero si llegamos de cualquier sitio, no decimos nada, ni preguntamos cómo les ha ido el día, los niños dicen, yo no les importo, no importo a nadie. Y ahí se quiebra, ¿no? ¿no? Entonces, guardar en educación, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es no solamente ese trinomio, sino también ahora es la sociedad como tal, nuestras autoridades. Es clave, ¿no? Porque ¿quiénes son los referentes, aparte de los padres y maestros, para nuestros niños? Y son las personas, los líderes de opinión, nuestras autoridades en la sociedad. Si por ejemplo, frente a la corrupción, ¿cómo poder decirle a un niño que no tiene que ser corrupto? Si está viendo en ámbito, todo eso. Entonces es contradictorio, es difícil, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿no? Y después decimos, es que el colegio, la escuela, la educación no hace nada. No, pero a veces los maestros hacen todo el sacrificio, están todos los días trabajando, pero luego no hay el complemento que incluso debe hacer iniciativa desde la familia y desde nuestras autoridades, de nuestros líderes de opinión, de los representantes de nuestra sociedad, quienes tienen que justamente ayudar, por ejemplo, ¿no? a trabajar sobre valores, ¿no? Pero eso no es solamente decir, bueno, se convoca porque vamos a trabajar valores, porque valores se puede trabajar en deporte, en diferentes espacios. Claro. La convivencia se fortalece en diferentes espacios, ¿no? Con las normas, que sea, por ejemplo, fútbol, hay normas. Entonces, y eso es poner en práctica, ¿no? No solamente es hacer un campeonato, organizar algo, no, yo puedo hacer una fiesta, puedo convocar para una fiesta, pero a esa fiesta le tengo que dar el objetivo, cómo se tiene que llevar esa fiesta, quiénes tienen y cómo deben participar. No solamente es abrir y decir, ya bueno, aquí hay algo y hagan la fiesta y ya ustedes verán cómo solucionan su problema. No es así, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer por ese lado, ¿no? Sí. Fundamental reconocer en todo caso cuánto también la familia, la sociedad influye en estos procesos, no sin decir en esa parte yo me lavo las manos y la educación ya no puede hacer nada, sino yo creo que también el sector de educación tiene las herramientas necesarias para coadyuvar a que esos niños tengan una oportunidad, ¿no? Si hay violencia en la casa, por lo menos que en la escuela no encuentren eso, porque lamentablemente no vamos a poder solucionar ese problema de la casa, ¿no? A pesar de que hagamos la escuela de padres, el papá escuche, pero tiene su concepto, su forma de manejar el asunto en la casa, va a la casa igual sigue maltratando al niño, ¿no? Pero en la escuela también recibe otro tipo de maltratos, entonces, ¿cómo vive ese niño, no? Pero si encontrara en la escuela un ambiente distinto, diferente, yo creo que pensaría 2 veces antes de ser como el papá, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos buenas posibilidades del sector de educación de ayudar, de coadyuvar a que esto cambie, Miguel. Yo sé que es complicado, pero con las estrategias que ustedes nos brindan, podríamos hacer algo, porque desde el establecimiento de normas, Miguel, si el niño